A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital. Un concepto diferente. Bienvenidos a Rompecabezas, una serie podcast en temas de salud mental de la Universidad Cooperativa de Colombia. El día de hoy nos encontramos nuevamente con Renato Zambrano, psicólogo, magíster en lingüística y doctor en ciencias cognitivas. Hola Renato, bienvenido de nuevo. Muchas gracias, José, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, muchas gracias a ti por la asistencia como siempre. Renato, bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema de impacto, de un tema interesante. Para quienes nos están escuchando, importante saber que en un podcast anterior nosotros ya habíamos comenzado a hablar sobre el autismo, ¿cierto? Y desde los estudios más recientes llegamos a la conclusión pues, que el autismo básicamente es un abanico o un espectro, ¿cierto? Que explica la incapacidad innata para crear un contacto emocional normal con otras personas, ¿cierto? Y esto se explica por algunos posibles determinantes biológicos y algunos determinantes de presión social o ambiental. Este autismo como tal se halla entre los trastornos del desarrollo neurológico del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de DSM-5 y probablemente esto inicia desde los 18 e incluso 24 meses de edad, es decir, es algo temprano. Eso era lo que habíamos hablado previamente. Así es. Sin embargo, Renato, y escucha lo siguiente, hay un estudio reciente que estoy seguro que tú ya has podido leer y fue el realizado por Riley Bushman en el año 2022 para la revista Autism o Autismo en inglés, ¿cierto? Y escucha lo siguiente, este estudio llamado Persona Autista o Persona con Autismo, lenguaje preferencial en primera persona de un grupo de adultos neerlandeses o personas de Países Bajos y los parientes de estas personas. Esto, Renato, entonces pone en relieve que hay una relación entre lenguaje preferencial y autismo en particular. Entonces, y mira, te cuento lo siguiente, incluso antes de hacerte una pregunta. Este estudio demuestra una preferencia, es decir, a manera de conclusión se llegó que estas personas tienen una preferencia por la autodenominación de persona con autismo, por encima de la autodenominación persona autista. Esta situación, Renato, parece incluir lo que se conoce como la lingüística, ¿cierto? Que bueno, sería como importante que pudiéramos entender inicialmente en qué consiste la lingüística, Renato. Bueno, la lingüística, Joseph, es el estudio del lenguaje, ¿listo? Y dentro del estudio del lenguaje hay muchos campos. Uno de ellos es cómo se usa el lenguaje, cuáles son las palabras que utilizamos, cuáles son los significados asociados a esas palabras. Sí. Y sobre todo, en este caso de este estudio tan interesante, qué impacto tiene el uso de las palabras en la determinación, en la identidad y en la interacción que tienen con la comunidad, ¿cierto? Entonces, Perfecto. por eso, pues, en estos casos funciona muy bien o ayuda a entender muy bien esa relación entre identidad y lenguaje Sí. asociado a este trastorno del neurodesarrollo. Perfecto. Entonces eso me lleva a una siguiente pregunta y es, si ya estamos hablando de identidad y lenguaje, ¿cuál podrías creer tú que es la relevancia que tendría la lingüística en las neurociencias en general? ¿Por qué deberíamos abordarla? Pues bueno, hay varios asuntos. Primero, pues porque uno puede estudiar el lenguaje desde las neurociencias, cómo se procesa, qué áreas cerebrales, Perfecto. cómo interactúan todos esos elementos. Pero también, por otro lado, es también no solamente cómo le sirve la neurociencia al estudio del lenguaje, sino también cómo le sirve la lingüística a los aspectos de psicopatología y de neurociencias. Es decir, cómo podemos nombrar, cómo podemos utilizar las palabras, cuál es la mejor manera, que sería pues como esa interacción entre diferentes campos para que sea pues interdisciplinario. Bueno, y eso es muy interesante porque si eso que tú nos estás contando lo llevamos al campo del estudio del que te mencioné previamente y que se realizó hace muy poco, cuando hablamos entonces de esta preferencia que tienen las personas de personas con autismo en lugar de personas autistas, ¿qué diferencia tú encuentras entre ambas autodenominaciones? O sea, ¿cuál es la diferencia entre persona con autismo frente a persona autista? Bueno, en este estudio a mí me parece pues muy interesante, es de este año, publicado pues muy recientemente, de 2022, y digamos lo que implica una denominación u otra es la forma en que se considera tener una condición
¿cierto? Que en este caso es tener una condición llamada espectro autista, Sí, o denominarse completamente, es eso, ser definido por su condición. Entonces, no sé si notas un poco el matiz, claro. porque un aspecto es uno decirle, yo soy una persona que tiene, ¿cierto? Parte de mí es esto, Sí, pero no me define completamente. Pero si yo digo, soy autista, ya involucra que eso me define. Y eso pues en ningún caso es bueno o malo en sí, pero sí nos muestra las tendencias en la identidad y en la autodenominación y en la autodeterminación frente a una condición como estas. perfecto. ¿Tú consideras entonces que un estudio como estos, si se llegan a realizar otros similares en el futuro, esto puede abrir una puerta para comprender el autismo desde otra perspectiva o a mayor profundidad? Sobre todo en términos de cómo interactuamos, ¿cierto? Cómo hablamos de las personas con esta condición. Sí, Normalmente o desde hace unos 15 años más o menos se viene transformando esa forma de nombrar, ¿cierto? Esto tiene implicaciones hacia la inclusión, sí, porque pues es definir a alguien o simplemente considerar que todos somos personas que tenemos diferentes condiciones. claro. Entonces, creería que involucra mucho es esa interacción que tenemos y cómo podemos seguir abordando personas con estos trastornos de neurodesarrollo, ¿cierto? Sí, y exactamente eso también me generó una inquietud y es, ¿tú considerarías que este principio podría extrapolarse a otros trastornos del neurodesarrollo e incluso a algunos trastornos de personalidad? Bueno, en general la tendencia que se ha establecido es dejar de adjetivar, ¿cierto? Que las personas se utilicen ese adjetivo como forma de su identidad e incluso dejar de nombrar a las personas por un trastorno. Por ejemplo, Sí. en vez de decir autista, ¿cierto? Sí. Esta persona es autista, esta persona tiene, es una persona con autismo o esta persona Exacto. tiene autismo. Y así también se utiliza para otros aspectos como depresión. Entonces se recomienda que esta persona tiene depresión, una persona con depresión. En lugar y no de persona decirle- depresiva. Exactamente, no decirle Bien. depresivo, no decirle el ansioso, no decirle o categorías más tradicionales tipo histérica. ¿Cierto? Dejar de utilizar esos términos Sí. hace que podamos entender que hay unas condiciones y que eso no nos define. ¿Listo? Entonces hacia esa línea, ¿cierto? Esa tendencia es que se está aproximando estos aspectos en lingüística para poder pues tener una interacción bien interesante con lo que es la psicopatología y poder hacer unas comprensiones mucho más abiertas y que podamos, como he insistido, interactuar con mayor normalidad con personas que puedan tener un diagnóstico de salud mental y entender que hay más cosas, ¿cierto? Más cosas en esa persona que su trastorno. Perfecto, maravilloso. Muchas gracias por esa precisión, Renato, y por todo lo que nos acabas entonces de comentar. Con mucho gusto, Joseph. Muchas gracias a ti por tu conexión. Esto fue Rompecabezas, episodio 8. Quien te habló fue Joseph Flores. Chao, chao. A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. En Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital. Un concepto diferente.